Welcome back, my senior students, 2020-2021. As you already know, this unit will cover vocabulary, grammar, reading comprehension, listening, and writing related to the function, describing events, and talking about experiences. Bienvenidos mis estudiantes de sexto de secundaria 2020-2021. Como ya saben, esta unidad abarcará vocabulario, gramática, comprensión de lectura, escuchar y escribir con relación a narrar acontecimientos y experiencias. Today's lesson is focused on the topic COVID-19 nowadays. Before and after the lesson, you will have the opportunity to assess your own knowledge about the simple past tense. La lección de hoy está enfocada en el tema COVID-19 hoy en día. Antes y después de la lección tendrás la oportunidad de evaluar tus conocimientos acerca del pasado simple. Soy Juan Wilmore, tu profesor de inglés. No te muevas de tu asiento porque desde tu televisor y a través de la radio, con dedicación, empeño y la ayuda de tu maestro o tutor, realizaremos juntos los ejercicios que te vamos a proponer. Te invito a que avancemos juntos ante esta adversidad que nos causa la pandemia. Nada impedirá nuestro proceso de aprendizaje a distancia. Let's get ready for another super fun English class. Pay attention to the following statements and answer with yes, so, or no, according to your current knowledge. Presta atención a los siguientes enunciados y responde con sí, más o menos, o no, de acuerdo con tu conocimiento actual. Statement: I can identify verbs in the simple past tense. I can identify verbs in the simple past tense. Puedo identificar verbos en pasado simple. I can understand sentences in the simple past tense. I can understand sentences in the simple past tense. Comprendo oraciones en pasado simple. I can write sentences in the simple past tense. I can write sentences in the simple past tense. Puedo escribir oraciones usando el pasado simple. Como se habrán dado cuenta, en esta lección les estaré hablando un poco de una gramática básica y a la vez muy fácil. Para ser exacto, les estaré enseñando sobre cómo utilizar el pasado simple en inglés, tanto la forma afirmativa como hacer preguntas en pasado y cómo negar en pasado. Pero, ¿qué es el pasado simple? O mejor aún, ¿cómo se usa el pasado simple? Usamos el pasado simple o simple past para hablar de cosas que sucedieron en un punto específico en el pasado. Mi primera recomendación es tomar en consideración el auxiliar did, el cual utilizaremos en oraciones interrogativas y para negar en pasado. También podemos responder en algunas ocasiones, pero su papel fundamental es ese. Luego tenemos una serie de verbos que terminan en ed o de para indicar un evento que ocurrió en el pasado. Estos son los verbos regulares. Ejemplo: want, querer, wanted, quería. Walk, caminar, walked, caminé. Existen también los que indican una acción en el pasado, pero que no terminan en ed o de y cambian radicalmente su estructura base. Estos se llaman verbos irregulares. Ejemplo: bring, traer, brought, traje. Write, escribir, wrote, escribí. La forma afirmativa o affirmative form se construye de la siguiente manera: subject plus verb in the past form. Por ejemplo, en la oración I visited the doctor yesterday,
Yo visité al doctor ayer. I es el subject o sujeto y visited es el pasado simple del verbo visit o visitar. Luego tenemos la forma negativa o negative form y se construye de la siguiente forma. Subject plus did not or didn't plus verb in base form. Por ejemplo, I did not or didn't visit the doctor yesterday. Yo no visité al doctor ayer. Lo único que hicimos fue insertar el did not or didn't entre el sujeto y el verbo. Por último, veamos cómo formular preguntas en pasado simple. Colocamos el auxiliar did plus subject plus base form of the verb y se escucha así. Did you visit the doctor yesterday? Did you visit the doctor yesterday? ¿Visitaste al doctor ayer? Veamos cómo podemos implementar el simple past repasando lo que hicimos en la clase anterior. In our previous class, we talked about health problems and learned some new useful words. Did you ask your teacher or tutor for help? Perfect. I'm sure they did not hesitate to help. En nuestra clase anterior hablamos sobre problemas de salud y aprendimos algunas palabras nuevas útiles. ¿Le pediste ayuda a tu profesor? Perfecto. Estoy seguro que no dudaron en ayudarte. Ahora acompáñame a leer y escuchar detenidamente el siguiente texto. Presta atención e identifica los verbos en pasado, tanto regulares como irregulares que aparecerán en él. Traveling to New York. Viajar a New York. Going grocery shopping. Ir a hacer la compra. Buying new things. Comprar cosas nuevas. Coronavirus in the world today. Coronavirus in the world today. Coronavirus en el mundo actual. At the beginning of this year, reports from China showed a lot of cases of pneumonia that were probably caused by a new type of virus, the coronavirus. Al principio de este año, reportes desde China mostraron muchos casos de neumonía, los cuales probablemente fueron causados por un nuevo tipo de virus, el coronavirus. Since then, the situation has changed a lot. More than 40 million people have been affected by the coronavirus. In many countries, including the Dominican Republic, have ordered lockdown. Here are some things that have changed our lives after this coronavirus. Desde entonces, la situación ha cambiado mucho. Más de 40 millones de personas han sido afectadas por el coronavirus. En muchos países, incluyendo la República Dominicana, se ha ordenado un cierre de emergencia. He aquí algunas cosas que han cambiado nuestras vidas después de este coronavirus. Greetings. Last year, we greeted our friends and parents with hugs and handshakes. Today, we can't. We have to maintain social distancing so we don't infect others or get infected. El saludo. El pasado año saludábamos a nuestros amigos y padres con abrazos y un apretón de manos. Hoy en día no podemos. Tenemos que mantener distancia social para no infectarnos ni infectar a los demás.
going out. We went to basketball games and visited church. Today, we can't do that. We have to stay home and only go out to get food. To visit some stores, you have to keep your distance, wear a mask, and there's a limit of people allowed to be inside the stores too. Salir. Íbamos a jugar baloncesto y visitamos la iglesia. Hoy no podemos hacerlo. Tenemos que quedarnos en casa y solo salir a obtener comida. Para visitar las tiendas, tienes que mantener tu distancia, usar una máscara y hay también un límite de personas permitidas dentro de la tienda. Traveling. Before coronavirus, people traveled with no limits. Today, a lot of countries are closed, and it is really hard sometimes to get to your destination. Viajar. Antes del coronavirus, la gente viajaba sin límites. Hoy, muchos países están cerrados y a veces es realmente difícil llegar a tu destino. Education. We used to go to school and share with our classmates. We used to play in recess and we normally had lunch together. Today, we study from home and the only way to see each other is via video conference calls. Educación. Solíamos ir a la escuela y compartir con nuestros compañeros de clase. Solíamos jugar en recreo y normalmente almorzábamos juntos. Hoy en día, estudiamos desde casa y la única forma de vernos el uno al otro es vía videollamadas. Work. People went to work 5 days a week and worked normal hours. Now, some people have to work from home. Those who can't work from home have to expose themselves to the virus and have to work reduced hours. Some have to wear masks or special clothes so that they don't get infected. Today, doctors work all day to help the sick and don't have time to share with their families. Trabajo. Las personas iban a trabajar 5 días a la semana y trabajaban horario normal. Ahora, algunas personas tienen que trabajar desde casa. Aquellos quienes no pueden trabajar desde casa tienen que exponerse al virus y trabajar horario reducido. Algunos tienen que usar máscara o ropa especial para no ser infectados. Hoy en día, los doctores trabajan todo el día para ayudar a los enfermos y no tienen tiempo para compartir con sus familiares. ¿Pudiste identificar los verbos en pasado simple? Muy bien. Ahora completemos